tardes, somos estudiantes de la Universidad Unicuse de sexto semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, quienes expondremos el proyecto final que se realizó para la asignatura de Física 3. El grupo está conformado por Miguel Ángel Pérez y quien se dirige a ustedes, José Regifo Murillo. Bueno, nuestro proyecto se encuentra enfocado en los circuitos eléctricos, donde se estará aplicando en un prototipo a escala de un auto Ford Mustang modelo 1964. A continuación vamos a listar los materiales y herramientas que utilizamos para construir el proyecto. Circuito eléctrico se define como un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permiten el paso de la corriente eléctrica. Entonces vamos a hablar de qué es un circuito en serie y qué es un circuito paralelo. ¿Qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es el que solo existe un camino para la corriente desde la fuente suministradora de energía. A través de ella pasan todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente de energía. ¿Sí? Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito. Elementos del circuito en serie. Es una fuente de poder que suministra la energía eléctrica. Un material metálico que permita la circulación de esa corriente eléctrica desde la fuente hasta el elemento receptor. Y el elemento receptor que absorbe la corriente eléctrica y la convierte en energía. Características generales de un circuito en serie. La intensidad de la corriente que corre en el circuito tiene que ser la misma de todos los componentes. La suma de la caída de tensión es igual a la tensión aplicada. La resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. La resistencia equivalente es mayor a las resistencias del circuito. Circuito en paralelo es donde cada receptor está conectado a la fuente de alimentación de forma independiente del resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esta línea que sean común entre todas. Características generales. El voltaje es igual a todas las ramas del circuito. La intensidad de corriente se distribuye entre cada rama, siendo la suma de todas las intensidades es igual. Para la rama con más resistencia habrá menos intensidad y viceversa. La resistencia total es menor a cualquiera de las individuales. Por lo tanto, la ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que atraviesa un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que la presenta. Esto se puede resumir por medio de la fórmula de la ley de Ohm, donde la I es la intensidad media en amperios, la B es el voltaje medido en voltios y la R es la resistencia media en ohmios. De la fórmula indicada podemos entonces deducir que en un circuito eléctrico es posible calcular una de las tres magnitudes si conocemos las otras dos. Por tanto, para conocer el voltaje en un determinado punto de circuito, basta con despejar la fórmula. Una vez explicados estos circuitos y sus componentes electrónicos y cómo estos se aplican en principios físicos, mostraremos las diferentes partes y su funcionamiento de este proyecto. Tenemos una fuente de poder reciclada y un PC donde realizamos la modificación y le hicimos una adaptación con un interruptor conectados de los cables de poder, el cable gris y el encendido que es el cable verde que van internamente. El siguiente paso fue separar por colores y unir todos los cables que se han quedado sueltos después de cortar. Cada color representa un voltaje en la fuente, dejando únicamente los cables que alimentaremos el circuito. En nuestro caso son neutro, 12 y 5 voltios. Construimos una caja de madera para instalar los conectores
banana hembra y así realizar la distribución de los voltajes de acuerdo a los dispositivos o materiales electrónicos que conectaremos para la construcción del circuito. Bueno, a este prototipo se le instala un sistema de alarma, luces y dispositivo de Bluetooth para reproducir música. En la instrucción para estos tenemos el circuito en paralelo para las luces de 5 voltios, 12 voltios para el módulo controlador de microprocesador de la alarma y 12 voltios para la sirena de alarma. Para disminuir el sonido de la sirena se realizó un circuito paralelo de dos resistencias de 22 y 47 ohmios. Entonces, si ponemos estas entre los bornes, baja la impedancia y pasa más intensidad, lo que lleva pues a que el resultado de esta sea que sonara menos. Por otra parte tenemos el sistema de Bluetooth que se representa por medio de un circuito en serie alimentado por una batería de 5 voltios. Al accionar el interruptor, las luces del vehículo se encienden y al accionar el siguiente interruptor ingresaría el voltaje al sistema de alarma, haciendo pues que esta también con los sensores de movimiento sean activados. A continuación, el compañero realizará la siguiente demostración emparejando el sistema de Bluetooth con el celular y reproduciendo música en los 3 parlantes instalados al interior del prototipo del vehículo y el funcionamiento del sistema de alarma y de luces. Aquí prendo el Bluetooth. Aquí lo selecciono, lo voy a vincular, ahí vinculó y Ahí está sonando el parlante de adelante con los parlantes instalados en la parte de adentro. Esto es acá. Fuiste lo mejor que hay en tu ser. Fuiste la dueña de mi corazón, Este es el interruptor que encenderá las luces de adentro del vehículo. Como visualizar, estas luces se encuentran encendidas y este otro interruptor es el sistema de la alarma. Entonces aquí voy a encender la alarma, la desactivo. Tenemos también incluso el control. Activo la alarma. Activo nuevamente la alarma. Activo nuevamente la alarma. Al activar la alarma podemos visualizar que el LED de la alarma se encuentra activada. Ahí está desactivada la alarma. Y aquí está activada la alarma. Voy a tratar de abrir el vehículo para ver si el sensor de movimiento hace el proceso. Acá podemos visualizar el sensor que viene incluido con esta alarma. Si damos cualquier movimiento, automáticamente la alarma se enciende. Bueno, esta es la importancia de la ley de Ohm aplicada en la función de los circuitos eléctricos. Muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, que estén bien.